Estás entrando en un mundo lleno de vida interior, de armonía, de felicidad. Un mundo donde los sueños se vuelven realidad y el misterio se puede observar. Donde la solidaridad, el humanismo y la espiritualidad se palpan en el ambiente. Tierra de Sueños es el programa que te descubre otros valores de existencia sin perder la realidad de tu propia vida. Trabaja, estudia, escucha, observa, medita y valora. Te mostramos muchas realidades. Te enseñamos muchos caminos. Te ofrecemos muchas herramientas incomparables para tu crecimiento interior y desarrollo personal. Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. Muy buenas noches, España. Bienvenidos a Tierra de Sueños. A partir de ahora y durante 120 minutos iniciamos este recorrido mágico, misterioso, que nos habla de mente, de cuerpo y de espíritu a partes iguales. Bienvenidos. En el programa de hoy conoceremos los símbolos geométricos sagrados que pasan imperceptibles ante nuestros ojos, gracias al escritor Lluís Cardona. De la mano del periodista Miguel Blanco, descubriremos qué clase de vestigios de otros mundos se manifiestan en nuestra cultura. Hablaremos de la inteligencia militar y de la evolución de las teorías de la guerra hasta el día de hoy. Para ello, nos acompañarán los expertos Emilio Sánchez de Rojas y Federico Aznar Fernández. El escritor Pedro Palau Pons nos revelará todos los misterios del huevo, desde la antigüedad hasta el día de hoy. La escritora Yolanda Felice nos explicará todos los secretos del arte de la seducción. Y además, conoceremos el arte marcial del Tai Chi y hablaremos de los nuevos avances científicos en la conquista del espacio. Nuestro planeta está lleno de símbolos sagrados. Algunos pasan imperceptibles a nuestros ojos, otros son tan manifiestos que a veces no les hacemos caso, pero ¿existe un mensaje geométrico elaborado por una primigenia civilización? ¿Tenemos a nuestro alrededor un mensaje que ha sido divulgado por medio del arte en todas las culturas antiguas desde la prehistoria? ¿Son los símbolos geométricos elaborados por sumerios, egipcios, hindús e íberos algo más que símbolos? Para abordar este fascinante tema, nos acompaña esta noche el investigador y escritor Lluís Cardona. Bien, pues desde Tierra de Sueños vamos a conocer hoy un poco más qué son los símbolos y más en concreto los símbolos sagrados. Y lo vamos a hacer con nuestro siguiente invitado, Lluís Cardona, que nos habla de su último trabajo publicado recientemente, Geodesia Sagrada, un título sugerente para conocer exactamente esos símbolos de dónde vienen, la estrella, el círculo, etcétera, etcétera, símbolos que han estado presentes desde las culturas primigenias. Bien, pues damos las muy buenas noches y la bienvenida a Lluís Cardona. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Y Lluís, ¿exactamente un símbolo qué es? Un símbolo es una manera de expresión de un signo que con el tiempo logra manifestarse como algo ya diferente, alcanzar una expresión superior a lo que es simplemente el signo, ¿no? ¿Una expresión de qué tipo de naturaleza? Yo me refiero siempre a estos mensajes primigenios como espiritual religiosa. Había una serie de sabios, sacerdotes, dioses que se consideran incluso por los, digamos, antiguas culturas, que trascendían este tipo de mensajes, una especie de iniciamiento para que se consiguiera mantener con el tiempo esos mensajes, ¿no? Lluís, estoy viendo diferentes símbolos que aparecen en esta historia nuestra, historia que no tendríamos que repetirla si la conocemos profundamente, por eso el valor de los historiadores que trabajáis en explicarnos dónde vienen ciertas connotaciones importantes. En este caso hablamos de símbolos. ¿Pero qué convierte a un símbolo en sagrado, Lluís? A ver, es decir, si tenemos que, al menos en lo que he encontrado yo, hay una relación estrecha con la proporción áurea. La mayoría de los símbolos que están relacionados con ella, círculos, espirales, X, cruces, etc. La proporción áurea, pues mucha gente tiene que saber que mantiene una relación divina casi con lo que es desde las espirales de las galaxias hasta los remolinos, pasando por lo que es la filotaxis, donde se muestran alrededor de un tallo las hojas,
como una espiral logarítmica donde se reproduce un símbolo hasta el infinito independientemente de su tamaño. Como por ejemplo un caracol llamado Nautilus. Veo que tenéis muchos símbolos de arte hindú. Por aquí esculturas, la misma Shiva en su mano ofrecía un Nautilus como símbolo de la creación. Es decir, los antiguos sabios veían en la expresión celeste y en la misma proporción humana, como después ya detalló Leonardo o el hombre de Vitruviano, encontró que el mismo cuerpo humano mantenía este tipo de proporciones. Por ejemplo, del pie al ombligo, del ombligo a la cabeza. ¿Qué más divino que encontrar toda una relación entre el cielo, la tierra y el propio ser humano desde el principio de los tiempos? Explícanos un poquito más con detalle lo de la proporción áurea. ¿Eso significa que estamos matemáticamente guiados? ¿Hay una matemática en todos los seres vivos de este planeta? ¿Está todo hecho desde el punto de vista de las matemáticas? Efectivamente, hay una geometría, he descubierto, una espiral que da la vuelta, transcurre por el planeta, con un radio de 2.160 kilómetros, con coordenadas exactas, es decir, es irrefutable, ¿no? Estas alineaciones se producen a través de dos obeliscos que fueron sacados del templo de Karnak y fueron llevados por Constantino I el Grande, uno en el hipódromo de Estambul y otro en el Circo Máximo de Roma. Esta diferencia de coordenadas proporciona una línea madre, un factor de corrección que, si continuamos a este y a oeste, transcurre como una espiral de Arquímedes. Quiero decir que un punto en la esfera celeste tarda en pasar de una casa zodiacal a otra 2.160 años. Y la mitad de este radio, que yo llamo semicírculos, es de 1080, el número de la Tierra, que está en relación áurea con el mismo punto 666 que mencionamos en la Biblia, pero que realmente ya existe desde el cuarto milenio antes de Cristo, por así decirlo, incluso más categóricamente desde los pitagóricos, ¿no? ¿Quieres decir que en esa espiral tiene un comienzo y va pasando por diferentes puntos del planeta en un momento determinado, y el manifiesto de esos puntos cardinales los ha mostrado el ser humano? ¿Ha puesto ahí un emplazamiento, algún dolmen, algún menhir? ¿Ha hecho alguna cosa en concreto para... ¿Se aprecia bien esa espiral entonces? Se aprecia perfectamente con estos dos obeliscos. Entonces podemos observar que hay una serie de indicaciones. Si desglosamos etimológicamente la X, el símbolo de la X, encontramos que es una perpendicular cruzada por tres paralelas. En China, por donde pasa la espiral, el desierto de Traclamaclán, encontramos que el símbolo del jade es el mismo, una perpendicular con tres rayas paralelas. ¿Qué quiere decir? El símbolo del jade está relacionado directamente con la producción de ese mineral. Ese mineral era incluso exportado o no se han encontrado las canteras en Mesoamérica. Los investigadores no saben de dónde procedía el jade que utilizaban los mayas o los olmecas. ¿Qué indica esto? Que la ruta de la espiral era la ruta, el camino más ancestral del mundo, que pasa por el camino de Santiago, por la ruta de la seda y por la ruta transsahariana. Es decir, es el camino primigenio de todas las rutas humanas. Y se puede demostrar perfectamente. Por ejemplo, una de las balizas, de lo que estamos hablando, está a 80 kilómetros de Abu Simbel, al lado del Wadi Alfa. Wadi Alfa significa, bueno, Alfa principio también. Es decir, que es como si fueras por una carretera y te fueran dejando unas AP7, por ejemplo, autopista tal, jade, símbolo etimológico de la X y otros símbolos asociados indican que es una trayectoria hecha de antemano, ¿no? Y hablas de alguna manera de geodesia, pero explícanos qué es la geodesia y en concreto la geodesia sagrada. Me refiero a la geodesia porque esta gente, estos antiguos sacerdotes sabios, ellos eran capaces de medir sobre una superficie curva del planeta. No solamente, es decir, aplicaban la geometría básica a este tipo de concepción. Ellos eran capaces de medir una serie de paralelos. Para ello he encontrado dos escalas. Uno del mismo radio que marca la espiral de 2160, otra escala que marca que entra en proporción áurea. Con estos 2160 es de 1332 kilómetros. Resulta que la espiral tiene cada vez más entre los segmentos, entre las balizas, una serie de distancias. Donde encontramos el segmento de 1332 es frente a las costas gallegas. Eso significa que el punto medio es el punto 666. Tanto se ha hablado de él y lo tenemos frente a las costas gallegas. El número de la bestia, el 666, ¿así te refieres? Me refiero, pero por lo que se ve es una mala interpretación que se dio en ese momento por confundir fiereza con fortaleza.
Entonces ya pusieron a Nerón y a otros enemigos de ese momento, intentaron asimilarlo con una serie de palabras. Pero pensemos que los pitagóricos ya definían el número 6 como el número perfecto, porque 1, 2, 3, los sumandos significan 6, pero además 6 se puede dividir por esta serie de números. Eso significa que para ellos la creación estaba basada en el número 6. Desde Judas de Alejandría hasta San Agustín decían que el número 6 era perfecto. Luis, ¿para qué nos sirve? Porque cuando adquirimos un libro, ¿verdad? Buscamos un proceso histórico que nos ayude en nuestra evolución del día a día, del siglo XXI, buscamos siempre libros que sean referentes al respecto. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, el estudiar geodesia sagrada, el conocer la geodesia sagrada, conocer, por ejemplo, tu tratado, tu libro? Porque entiendo que el trabajo habrá sido arduo, tremendo, ¿no? Has hecho trabajo de campo, de investigación. De hecho, son casi 2 años de investigación y por una serie de connotaciones que salen, que ya rozan lo que es el esoterismo, porque siempre me he mantenido dentro de lo racional, pero bien cabe que todo esto es fruto de intuición y de estar en una introspección a perpetuidad, casi como un ermitaño, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve? Vamos a ver, es decir, desde el principio de que nos da una identidad espiritual primigenia, podemos observar que la mayoría de la iconografía de todas las civilizaciones y culturas descubrimos ese mensaje geométrico tanto en el budismo, en el hinduismo y en otras concepciones. Esto ya en principio nos da un vínculo de tolerancia entre todas las religiones que habría ahora, que habría que replantearse y reflexionar sobre ello. Que todas venimos de la misma esencia. Ahí está, ahí está. Y además se supone que esa inteligencia ha perdurado durante siglos, la hemos tenido delante durante milenios y no la hemos sabido reinterpretar. Por ejemplo, yo siempre hablo de redescubrimiento, es decir, yo no he descubierto nada, simplemente estaba ahí y no hemos sabido leer, ni los científicos eruditos han tenido unas interpretaciones, digamos, muy locales, y para tener esta percepción hay que desperjuiciarse por completo de cualquier cosa que haya estado anteriormente cifrada o escrita, ¿no? Vaya trabajo, desde luego, de investigación que has llevado adelante, ¿no, Luis? Porque vemos diferentes, desde estatuas, símbolos, hay un poco de todo. Intentas buscar esa parte proporcional, ese número mágico, ¿verdad? Y esa proporción áurea dentro de cada escultura también, dentro de cada símbolo. Yo no sé, ¿en algún momento te ha llegado la duda o el planteamiento de decir, bueno, lo que yo estoy haciendo, los números que yo estoy sacando, las conclusiones a las que yo estoy llegando, ¿no será más un fruto de mi interés o de yo querer que aquello salga porque tiene que salir? Porque veo en algunas que hacen los mismos trazos, ¿no? Sí. Buscándole esa proporción, ¿no? Intentando ajustar a medida de una necesidad de interés particular en un momento determinado, porque quieres que aquello se ajuste, que no a una realidad sí, de simbólica, hecho, ¿no? se puede decir que uno puede premiar lo que es la subjetividad y su propio destino o influencia, ¿no? sobre el mensaje. Pero si tú descubres que hay una serie de semicírculos desde los sumerios y vas contando exactamente y ves que en el punto 6, en el sexto semicírculo, coincide con la quinta flor, y además te mandan mensajes de que por ejemplo, en Mesoamérica o en India, unas coronas circulares, una especie de nimbos, con las mismas 2 escalas, te están refiriendo, hay 15 flores en el planeta, en la semicircunferencia, o hay 9 o 10 círculos, depende. Entonces, esto es obvio. Cuando tú empiezas a ver una escala, por ejemplo, con unos nimbos en forma de piña y otro en de espiral, empiezas a leer. Una vez que tienes el patrón elegido, cualquier persona se puede convertir en iniciado. Solo hace falta que o bien lea el libro o venga una de los audiovisuales que voy a presentar en poco tiempo, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué cultura hablas de civilizaciones anteriores a la nuestra? Evidentemente, entiendo yo que son las de aquí, no las del que han venido del cielo, ¿no? Como diría algún que otro colaborador también de este programa. Pero esas civilizaciones primigenias que nos han empezado a descubrir esos símbolos, símbolos que hoy todavía utilizamos, ¿no? Hablas de la espiral, podríamos estar hablando de la estrella o de la cruz gamada, por ejemplo, que pasó por diferentes culturas, ¿no? ¿Qué civilización fue? A ver, babilónica, por lo que sumeria, sea, Atlante. yo creo que realmente hubo un despliegue de una primigenia civilización ubicada en Península Ibérica. Este es el objetivo, es que nosotros, bueno, el territorio que ocupamos, ahí ciertamente se muestra una latitud umbilical, la X partido por la mitad. El triángulo invertido, que es la Trinidad cristiana, Padre, Hijo, Espíritu Santo en el centro Dios, es lo que realmente encontramos desde la cordillera Cantábrica hasta el punto 666,
y bajando en Dos Almendres, Portugal. Es el centro, el cromlech, más importante de toda Europa, si comentamos también, o podemos elegir, lo que es Carnac en Francia. La diferencia entre los dos complejos megalíticos más importantes de Europa es de 1080 kilómetros exacto. A partir de ahí obtenemos que la latitud umbilical que siempre vemos desde arqueros en la prehistoria hasta estrellas de 6 puntas indican lo que es la mitad de esta X, ¿no? La latitud umbilical se cierne en el Valle de Guadalquivir, en el sur español, ¿no? O sea, el punto umbilical de esa X sería... Sería, si yo me atrevo a... Primero Dos Almendres como centro espiritual religioso, ¿sí? Donde sale toda la geometría, porque, por ejemplo, hay 444 kilómetros exactamente hasta el punto norte del sexto semicírculo y 360 hasta el punto de la longitud de 666. Esto es un triángulo rectángulo, que si vas incluso a Samos hoy en día, te venden unas camisetas donde vienen los cuadrados, cómo se percibió ese momento, ese mensaje. En ese punto umbilical de esa X aquí en España, en nuestra península, estamos hablando de 1060 y algo de kilómetros, ¿verdad? 1080, el número de la Tierra. 1080, estaríamos en el Valle del Guadalquivir. ¿Significaría que ese punto del Valle del Guadalquivir tendría, desde el punto de vista telúrico, tendría más influencia que otros? ¿Sería un punto de poder, por ejemplo? ¿La gente que viviera en esas latitudes notarían, tendrían algún tipo más elevado de espiritualidad o tendrían algún tipo de experiencia, de sanación, de autocuración por aquello de las corrientes telúricas de la Tierra? No lo sé. Vamos a ver, es decir, ellos obtenían la geodesia a partir de unas coordenadas. No puedo llegar a pensar que lo que son dólmenes y cromlechs sí realmente conectaban con una especie de corrientes espirituales, sean bien subterráneas, donde convergían una serie de fuerzas. No puedo asegurar esto. Lo que está claro es que, por ejemplo, Sevilla está dentro de las coordenadas de lo que podría ser una primera o segunda Atlántida, ¿no? Porque es justo en las coordenadas 5,59 oeste, ¿no?, de longitud, donde se encuentra la isla de la Cartuja, ¿no? Bueno, a 540 kilómetros, perdón. La portada de este último trabajo de Lluís Cardona es este singular portada. Aquí la tenemos. Una X, aquí la marca, este es el triángulo divino, ¿verdad? Invertido o no invertido, y el punto umbilical sería este, de los 1080 kilómetros, que supongo que sería de la equidistantes de cada uno de ellos, ¿verdad? Sí. Todo idéntico, para llegar al punto de donde está el Valle del Guadalquivir. Esta zona sería la más notable de influencia, pero también serían los puntos, el resto de puntos que tenemos en esta X. Luego hablaríamos del espiral, bueno, y así un montón de símbolos que nos llegan a informar de que toda corriente filosófica, religiosa, espiritual, a lo mejor tiene los mismos arquetipos, los mismos modelos de actuación, al menos los símbolos muy parecidos, que en la suma de su proporción áurica seguramente nos darán proporciones como para crear monumentos importantes o incluso esculturas o templos. Es más, hay alguien que viene a decir, que también lo dice Luis, que en los edificios importantes, en los templos importantes, en las cúpulas de los templos importantes, tenemos ahí, hablamos de geodesia, sería una manifestación de esa simbología sagrada. Vamos a seguir leyendo tu libro, Luis. Gracias por estar con nosotros en Tierra de Sueños. Te deseo lo mejor y hasta la próxima intervención, cuando tú quieras. De acuerdo, gracias a vosotros. Gracias, muy buenas noches. Una popular frase asegura que hay otros mundos, pero están en este. ¿Es así? ¿Hasta qué punto otras culturas, otros mundos, otras civilizaciones están manifiestas en la nuestra? En todos los rincones del mundo hay vestigios y pruebas de culturas más antiguas cuyo conocimiento, elevación espiritual y desarrollo tecnológico nos dan que pensar. Para abordar este tema nos acompaña Miguel Blanco, licenciado en Periodismo, en Ciencias de la Información y en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Antropología y autor del libro Otros Mundos. Pues con nuestro buen amigo y nunca ponderado, bien profesional, y siempre es grato tener este programa y además comunicarlo y decirlo a todo el mundo, porque su experiencia notable, su trabajo agotador por esos mundos de Dios, buscando informaciones varias para
luego no solamente hablarnos a través de su trabajo, en sus reportajes, artículos, sino también en sus libros, sino también, como digo, valga la redundancia, en su programa de radio, en Radio Nacional de España. Hablo de Miguel Blanco, un buen amigo y un colaborador también, gracias a su trabajo, a su programa. Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Encantado de saludarte después de tanto tiempo. ¿Qué tal? Muy bien, contento con este nuevo hijo que hemos parido y también a ti la enhorabuena por tus éxitos, porque cada día estamos subiendo más toda la gente que estamos metidos en el misterio, lo cual es un síntoma de que cada día interesan más estos temas, cada día se van abriendo más los velos, descorriendo ese velo de la realidad que oculta todo ese mundo increíble que hay ahí detrás. Así que enhorabuena también para ti. Muchas gracias, Miguel. Vamos a hablar de este último trabajo tuyo, Otros Mundos. Has viajado mucho, la verdad es que tienes muchísima información. Antes lo decía la entrada, la voz en off, hay otros mundos y posiblemente viven en este, ¿no? El porqué de este último trabajo tuyo, Otros Mundos, así lo titulas, Miguel. Bueno, básicamente cuando terminé el anterior de los mayas, en el que hablaba de los señores del tiempo y de esas profecías y de lo que iba a ocurrir, mucha gente me preguntaba, ¿y después qué, no? Entonces se me habían quedado muchos cabos sueltos por diferentes países del mundo, por donde había estado, en Mali, Mauritania, en la India, en Guatemala, en Egipto, en Perú, por Turquía, etcétera, etcétera, y dije, bueno, tengo que retomar otra vez la senda de los viajes para recomponer ese puzzle que se me había quedado a medias, ¿no? Y entonces, digamos que Otros Mundos es un poco la continuación del anterior libro, pero con muchas más claves de esos dioses que habían estado aquí, ¿no? Con claves precisas, con esos objetos fuera del tiempo, los opars, que yo he ido viendo y visitando y dando una explicación un poco, con una conclusión. Esos dioses que llegaron están a punto de regresar. Miguel, tenemos que buscar en otras civilizaciones antiguas, ya no te hablo tan siquiera de las nuestras, las de este planeta Tierra, sino incluso las que vienen de fuera, ese proceso iniciático, enriquecedor, de conocimiento tecnológico que hoy disfrutamos. No, no es necesario. Decían que la mejor forma de esconder la verdad era dentro del ser humano, que era el lugar donde nadie lo iba a encontrar, o podías ir por todos los desiertos, por todas las selvas, pero nunca te iba a ocurrir mirar dentro de ti. Lo que pasa que yo, bueno, me gusta mucho, soy un poco masoquista, y debe ser que me gusta mucho la marcha, y quizá necesitaba ver fuera algo que yo llevaba dentro, ¿no? Y esas respuestas a muchos enigmas arqueológicos los vi en determinados lugares del mundo, pero me di cuenta que es un poco lo que al final destila el libro, ¿no? Esa sabiduría que dejaron los antiguos dioses, que yo estoy convencido que visitaron la Tierra, está dentro de ti. Solamente hace falta mirar en el sitio más oculto que existe en el planeta, que es dentro de ti mismo, ¿no? Pero de vez en cuando es bueno verlo reflejado, como si fuera un espejo, en multitud de lugares, en el Tassili, en el Amazonas, en Egipto, en multitud de lugares, para darte cuenta del impacto que eso provoca dentro de ti. Hablas del templo de Endera, hablas de Tassili, hablas de ese extraterrestre que parece que está ingrávido. ¿Dónde te lleva? ¿Qué conclusiones has llegado a extraer, Miguel? Yo sé que tú eres un amante también de la ufología, del misterio, de lo paranormal, de lo que se escapa a nuestros ojos de la razón, pero todo eso que has visto, todo eso que has investigado, al final, ¿dónde te ha llevado? ¿Qué conclusiones extraes? Pues básicamente que primero la historia que nos han contado no es cierta, nos han engañado, no sé si deliberadamente. Segundo, que hubo una raza madre que preñó el planeta por todos los lugares de una serie de claves que se plasmaron en construcciones, a veces en pirámides, en determinadas construcciones que participaban de un mismo número común. En tercer lugar, de que existen todavía pruebas muy claras en el planeta de todo ello, como son los indios Hopi con sus profecías, la piedra de las profecías, o los dogones, un pueblo que hay en Mali. Y en tercer lugar, que toda esa gente que teóricamente vino del cielo, que dejaron sus restos y sus pruebas en la tierra, dijeron algo muy curioso: volveremos. Y yo creo que ese momento está a punto de ocurrir, ¿no? Estamos viviendo momentos, historia muy convulsa en el planeta Tierra, con demasiadas señales que estaban profetizadas, y creo que es el momento más apasionante de la historia, que vamos a ser protagonistas de algo absolutamente único e inefable. Miguel, perdimos ese contacto con estos seres de otras civilizaciones, de otros planetas, esos que nos enseñaron desde el punto de vista tecnológico lo que hoy posiblemente estamos descubriendo, pero ¿por qué se perdió esa relación, esa comunicación? Evidentemente ahí está la clave. Perdimos el contacto no solamente con esos seres, sino con nosotros mismos. El ser humano en un determinado momento equivocó su evolución. Quizá la revolución industrial tuvo mucho que ver con todo ello, ¿no? Y estamos volviendo atrás en el camino para retomar de nuevo ese punto de partida, ese punto en el que nos perdimos, ¿no? Afortunadamente hay cosas fuera que nos pueden enseñar a retomar el camino, las señales, las claves, ¿no? En todo eso está basado un poco el libro, ¿no? Ese periplo de búsqueda, que en definitiva lo único que te llevas a encontrarte contigo mismo, ¿no? Y como te digo, y a la consecución de muchas de las claves, muchas de las profecías que ya estaban escritas, ¿no? Muchos de esos seres de atrás de la antigüedad dejaron
una serie de claves, una serie de símbolos que ahora mismo podemos reconocer, y solo ahora mismo. Y gracias a algo que está revolucionando todo, como es Internet y esas redes sociales, se puede reencontrar la revolución silenciosa que llamamos. ¿Tú crees que los mayas en aquellas profecías del año 2012, las tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ya nos venían a anunciar o nos están anunciando de alguna manera de forma críptica o hermética para aquel que sepa leer? Evidentemente que no, pero los hermanos de las estrellas, ¿crees que están muy cerca? ¿Volverán a estar con nosotros? Yo estoy convencido. Los mayas no sé si estaban haciendo una profecía del 2012, de este momento que estamos viviendo, pero si no lo hacían tenían mucha clarividencia. Fueron el pueblo que mejor sabía medir el tiempo, ¿no? Y dejaron una serie de claves, como por ejemplo algo que nunca se haya hablado, la relación del hombre con el sol. Esas manchas solares que están incrementándose en este momento, certificado por los científicos, pueden ser los que provoquen ese cambio de conciencia, ese quinto sol que anunciaban los mayas, o ese quinto mundo que anunciaban también los Hopis, sexto mundo, ¿no? Todo está interrelacionado y todo coincide con un momento, el 2012, que puede que no ocurra nada. Quizá lo peor que puede pasar es que no ocurra nada, pero es una fecha paradigmática que puede hacer que mucha gente se reúna en torno a ese número mágico 2012 para empezar a llegar a ese umbral crítico, a esa masa crítica que necesitamos para transformarnos. Miguel, tú sabes que se te quiere en este programa y sabes que tienes aquí un amigo y ya un observador de tu trabajo, que yo te sigo, ya lo sabes que te sigo desde hace muchos años, ¿no? ¿Qué esperas de este tu último trabajo? ¿Qué quieres, qué pretendes descubrir a nuestros telespectadores, en este caso, a tus oyentes en tu programa de radio en Radio Nacional de España, con otros mundos? Aquí tengo yo la portada que estoy mostrando ahora mismo en pantalla. Sí, pues me gustaría que disfrutaran. Un libro se escribe para que la gente disfrute, ¿no? Afortunadamente las críticas dicen que es tremendamente peligroso porque si lo enganchas desde la primera página te quedas prendado y necesitas llegar hasta el final, ¿no? Me gustaría que disfrutaran y segundo, que descubrieran que hay primero una maniobra para hacernos anular una parte de nuestro ser, para evitar que dejemos de creer en las maravillas, en la fantasía, en la magia, y después que lo vean reflejado en sí mismos, ¿no? Pero básicamente que gocen. El camino del descubrimiento es el camino de la felicidad, es el único, que sean felices leyéndolo. Miguel, está claro que muchas veces los autores saben más de lo que callan o saben más de lo que exponen en su libro, ¿no? La pregunta es obvia. ¿Sabes más de lo que calles y por qué no lo dices, Miguel? No, no sé nada. De hecho, por eso tengo que seguir estudiando, viajando, descubriendo. Cada día soy más ignorante, decía ese sabio, ¿no? Va, lánzate, Miguel, lánzate. Cuéntanos algo que no esté en el libro y que no hayas querido poner por, no sé, por aquellas cosas que dicen, ¿qué van a pensar de mí si digo pues mira, esto? Quizá que toda esa gente que no cree, tú fíjate cuando hablamos de estos temas, dice, yo no creo, ¿no? Esa gente que dice que no cree está inoculada de un virus, de una bacteria, de no sé cómo llamarlo, de un extraño mecanismo que anula una parte de su cerebro. El descubrir eso me ha llevado mucho tiempo, ¿no? Creo que hay toda una maniobra para anular un determinado hemisferio del cerebro, que es el hemisferio de la fantasía, y a mí me ha costado descubrirlo dentro de mí, y me da un poco de vergüenza decirlo, pero todos aquellos que no creen en la fantasía están enfermos, que se analicen, que vean qué es lo que ocurre dentro de ellos, y descubrirán un camino increíble e infinito. Yo eso lo he descubierto con situaciones al borde de la muerte, tomando plantas de poder, que a veces no cuento por vergüenza en el libro, aunque dicen la gente que lo ha escuchado que me he desnudado bastante, ¿no? Que es un libro muy cercano, ¿no? Pero evidentemente siempre se guarda uno algo porque te da miedo todavía, te falta quizá la prueba definitiva, ¿no? Es decir, vale, algún día, ojalá nosotros, los que estamos en los medios de comunicación, en este tiempo muy cercano, podamos contribuir a retransmitir, a comunicar a la gente que ya están aquí, que han llegado. Esa íntima convicción que tengo dentro no la puedo manifestar en los libros porque significaría decir, bueno, este tío está loco, ¿no? Pero Pedro, creo que nosotros, tú y yo y la gente que estamos en estos medios, el otro Pedro que anda por ahí, Pedro Palau y otra gente que estamos metidos en todos estos asuntos, no tardando mucho vamos a poder dar la noticia indefectible de que han llegado, de que están aquí, de que hay pruebas. Estamos hablando de aquellas personas que han tenido el poder o la capacidad de poder a través, por ejemplo, de un magnífico libro, de un manual como el de Miguel Blanco, Otros Mundos, el último trabajo de él, no solamente leyéndolo o escuchándolo en radio, sino también observando su trabajo y su forma de expresión, su forma de explicar sus acontecimientos, aquellos que él ha vivido de forma muy cercana. Experiencias cercanas a la muerte, con enteógenos, con alucinógenos, con diferentes productos alucinógenos para experimentar lo que experimentaban los chamanes, ¿no? Ese estado, estando en estado de vigilia, pero ese estado de trance donde lo simbólico con lo onírico se duermen, se quedan muy presentes, están ahí en una misma dimensión, ¿no? Miguel, me gustaría acabar esta entrevista, aparte de buscar el niño interior que todos tenemos dentro, ese niño que hemos perdido algunos, sobre todo esa capacidad de sorprendernos, ¿no?, que tienen los pequeños. Tú dices que las personas que
que no se sorprenden ya, que han perdido ese misterio, están enfermas, que tienen una cierta patología. Posiblemente cuando perdemos el niño interior hemos perdido la gracia, ¿no?, de lo que somos en sí, ¿no? Sí, señor. Pero me gustaría preguntarte algo un poco más allá. Aquí hemos entrevistado, como en el programa de radio que tú bien conoces, el de Punto Radio, el de Luces en la Oscuridad, además de haberte tenido en alguna que otra ocasión también hablando de tus trabajos, a diferentes personas que dicen que vivimos, que hay en este mundo nuestro, de forma coetánea, viven extraterrestres, intraterrestres en este planeta, y que algunos podrían estar cohabitando con nosotros. Han tenido incluso alguna que otra experiencia, algunos de ellos, ¿no?, bajando a cavernas subterráneas por aquellas tierras americanas, ¿no? ¿Tú has tenido algún contacto de forma directa, Miguel Blanco, con algún extraterrestre de esas latitudes? Ya quisiera. He tenido muchas experiencias, pero he tenido visiones previo aviso de avistamientos ovni que han aparecido en Canarias y en otros lugares, ¿no? Pero quizá cuando más me he acercado a eso es otra, quizá ahí has dado tú quizá el siguiente punto de inflexión de los siguientes trabajos, ¿no? Buscar la prueba definitiva de ese ser, de esos supuestos seres que dice que están aquí y que viven en esas humanidades internas, ¿no? Cuando más cerca estuve fue en Capilla del Monte, en la ciudad de Gers, en esa ciudad que está debajo de ese monte extraño, donde sí pude escuchar, fíjate, me decían que si practicabas el silencio, que es uno de los consejos que yo doy, practicar el silencio para retomar ese saber interno que tenemos, pude escuchar como extraños engranajes dentro de la montaña se movían, ¿no? Como si realmente hubiera algo dentro de esa montaña que certificara la existencia de la ciudad de Jerez. No he ido más allá. Quizás tengamos que seguir caminando, tengamos que seguir buscando las pruebas, ¿no? Pero como tú bien sabes, los que nos dedicamos a estos temas no solamente hace falta la íntima convicción personal que yo pueda haber vivido cuando he tenido un viaje, cuando he estado cerca de la muerte, cuando he probado una planta de poder, ¿no?, que te comunica con una realidad extrema y absolutamente potente, ¿no? Hace falta la prueba, es lo que estamos buscando, es lo que necesito yo a nivel personal, lo que me gustaría tener para compartirlo con nuestros oyentes y ser testigos junto contigo en los que nos dedicamos a divulgar estos temas para poder contarlo con la voz muy alta. Ojalá eso ocurra pronto. Que ya son muchos años, Miguel, lo que venimos haciendo, ¿verdad? Muchos, vamos ya peinando canas y no peinando otros, como es mi caso. Está bien, ya son muchos años. Yo no sé, Miguel, pero creo que nos conocemos de hace más de 20 años, incluso hasta más. Yo diría varias vidas, Pedro. Sí, más vale no dar más datos, ¿no? Sí. Bueno, Miguel, que te seguimos, ya sabes que se te quiere, vuelve cuando tú quieras. Me alegro mucho que estés en antena, me alegro mucho que escribas libros, que sigas ahí y que esos anteógenos o enteógenos que has probado, esos estados alterados de conciencia, no se te hayan querido quedar ahí en esa situación, hayas vuelto con nosotros, estés en la antena, estés escribiendo y esta noche hayas estado en Tierra de Sueños. Ha sido un verdadero placer volverte a encontrar, Miguel. También para mí, sabes que el sentimiento es mutuo, yo también te sigo, ánimo, es el momento de seguir alzando la voz y compartiendo todo esto con nuestros oyentes y nuestros televidentes. Gracias, Miguel Blanco, en Tierra de Sueños, gracias y hasta siempre, Miguel. Hasta pronto. Adiós, hombre, adiós.